Ya estás al aire. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, y bueno, pues entonces volvemos eh, a la plática con el compañero y estábamos en esto, pues en que la zona de los Estados Unidos es en la zona, básicamente Los Ángeles y esa zona donde se introduce el crack como medio de financiamiento para la contra nicaragüense y las consecuencias que esto tiene, ¿no? Que fue clarísimo. Si se acuerda usted que le cancelan le congelan los fondos a Reagan, que eso es lo que llega por lo que llega esa decisión, y a la decisión que encabeza aquel, era teniente, ¿no? Oliver North, Sí. para vender. No, el coronel Oliver North. Co-coronel. Y estaba detrás de él el almirante John Poindexter. Exacto. Es decir, la Marina y la inteligencia de la Marina de los Estados Unidos estaba jugando a fondo con mientras eso. Satanizaban al gobierno iraní como un gobierno terrorista, etcétera, etcétera, le vendían armas clandestinamente para financiar la contra en Nicaragua, con consecuencias terribles. Bueno, y así, digamos, comienza este asunto de como dice usted, la reinvención, la reintroducción de la cocaína y tal. Yo recuerdo, eso se lo quiero yo preguntar, porque yo recuerdo cuando estaba yo chiquillo, jovencillo, que la cocaína se refinaba en los laboratorios de Marsella. Realmente no había laboratorios de refinamiento por acá, o estoy yo equivocado. Mira, en Marsella lo que se refinó desde un principio intensivamente fue la heroína. Ah, la heroína. La heroína. Ellos lo que manejaron fue la heroína. Los laboratorios sí existieron desde un principio ilegales, sí, claro, como empresa privada, sí, claro, en Bolivia y en Perú. Sí, claro. Fueron totalmente legales. De hecho, después de la guerra del Pacífico, cuando se le quita el territorio marítimo a Bolivia por parte de Chile, que también Perú hace una enorme pérdida territorial, pierde todas las minas salitreras, se quedan sin capacidad exportadora de ninguna especie. Bolivia de manera automática porque pierde su salida al mar. Y entonces tienen que comenzar a sobrevivir con mercado interno nada más. Eso significa, y lo que implica es ser pobres para siempre y vivir de la pobreza para siempre, pues sin ninguna posibilidad de crecimiento de ninguna especie. Y otro tanto le pasa al Perú. Ellos intentan que se mantenga legal la exportación de la cocaína, porque es el único producto que pueden sacar por avión, claro, a gran velocidad, de bajo peso, y mantenerse dentro de un comercio internacional con alguna cosa, con algún producto. Pero con la prohibición de los Estados Unidos esto se va yendo a pique. Los que hacen una defensa de la cocaína muy fuerte es el APRA peruano, y de hecho Raúl Haya de la Torre termina encarcelado llevando una maleta de cocaína a Puerto Rico, que ya era parte del territorio estadounidense cuando le ocurre esa situación. Y él dice, pero ¿por qué me van a quitar la maleta? ¿Y por qué me van a encarcelar si esto es lo que exporta Perú para el extranjero y nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie? Y Puerto Rico es territorio libre, no son Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero no, eso se perdió, esa lucha se perdió, y a Raúl Haya de la Torre lo mancillaron con esto muy feo, lo tuvieron encarcelado una buena cantidad de tiempo. Un doctor monje que asumió la defensa, un médico asumió la defensa en lo que fue la Liga de las Naciones, el preámbulo de la ONU. Él mantuvo la pelea para que se dejara el consumo legal de la cocaína, perdió todas las discusiones, hasta que finalmente, con un golpe de Estado en el Perú, se silenció de una vez y para siempre los intentos de legalizar. ¿El de Prado? El de Prado. El de Prado, ¿verdad? El de Prado, sí.
por aquí, cuando estaba yo chiquillo, llegó a venir el tipejo ese. Sí, entonces ahí se acabó la cocaína. Y la cocaína se llegó a mantener en un consumo muy bajo y muy oculto en los Estados Unidos, pero podría decirse que un gramo de cocaína llegaba a costar 500, 600, 700 dólares. Por Dios, ¿quién podía consumir aquello? Eso era para los jefes de empresa, ¿ah? Y para una fiestecita de a dos no daba para más. Entonces eso no tuvo ningún consumo posible hasta con el gobierno de Ronald Reagan, que se toma la decisión presidencial de comenzar a importar cocaína a gran escala. Eso significó, por una parte, hacer decomisos masivos de marihuana para que los dealers, los vendedores callejeros y los grandes comercializadores de la marihuana dejaran de comercializar la marihuana y comenzaran a manejar este polvito blanco que se metía entre un maletín, se lo entregaba a la CIA, a los dealers, y les decía, esto vale en las calles 2 millones de dólares cada maletín. 1 millón es para ustedes, el otro millón es para nosotros. ¿Ah? Claro. Y con eso comenzaron a financiar. Ahora Oliver North se hizo rico con eso, John Poindexter se hizo rico con esto, William Casey se hizo rico con eso. En la denuncia pública que le hace Kerry, el secretario de Estado hasta hace poco tiempo en los Estados Unidos, formó una comisión para hacer investigación sobre el escándalo que denunció un periodista de los Estados Unidos que se hizo muy famoso en este momento y que hoy ha desaparecido de la faz de la tierra. Él dicen que se suicidó. Lo curioso es que se suicidó de 2 tiros en la cara. Él se llamó Gary Webb, y Gary Webb le acaban de hacer una película que todo el mundo debería ver y se llama Kill the Messenger, maten al mensajero. No la difundieron mucho, pero es una película que está denunciando cómo el gobierno de Ronald Reagan fue activo en todo este proceso de manejar la cocaína. Muy, muy activo, pero Kerry le hace el interrogatorio en vivo y en directo al coronel Oliver North en el Congreso de los Estados Unidos, la comisión Kerry, y le dice, señor coronel, explíqueme usted cómo hizo para comprarse una casa de $400,000 y la pagó en efectivo. Y después se compró un Stingray, un carro de estos ultradeportivos de la Chevrolet, que le costó $120,000, equipo completo, y lo pagó en efectivo. Si usted se está ganando $28,000 al año, explíqueme usted de dónde sacó ese dinero. Y el señor le contesta, es que mi tía, la tía de mi señora, no creía en los bancos y guardaba el dinero debajo del colchón, se murió y nos encontramos ese tesoro y pues tocó comprar todo eso. Es una mentira total. Y entonces el agente de la DEA, compañero de Quique Camarena, que estuvo aquí al frente del descubrimiento de los grandes cultivos de marihuana que había en Sinaloa, y que posiblemente era el próximo en la lista para que lo mataran, porque venían denunciando que la cocaína estaba pasando por el territorio mexicano con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos. Aquí estaba en ese momento... ¿Cuando muere Quique Camarena? Cuando muere Quique Camarena. No, el presidente era de la Madrid. Era Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. Y el gobernador de Jalisco era Enrique Álvarez del Castillo. Claro, ellos fueron cómplices de todo ese transporte de cocaína que entraba del sur de México y podía caminar por el lado del Golfo, por Veracruz, o podía caminar por el lado del Pacífico, y fue formando los 2 primeros líneas de carteles grandes que se establecieron acá. Pero los que exportaban en Colombia eran los Ochoa,
era Paulo Escobar, era los Rodríguez Rodríguez Orejuela. Mm. Ahora, eso tampoco era negocio de ellos, porque en Colombia no había suficiente hoja de coca para montar laboratorios y producir cocaína. Los que montaron eso fueron los bolivianos. Entonces, los Estados Unidos, el gobierno de Ronald Reagan financió eso en esa misma época, con ayuda de los militares que dieron golpe de Estado en Bolivia, García Mesa. Sí. Así se llama el gobierno de la coca. El gobierno de la coca, sí, con un empresario, un ganadero enorme que fue Luis Suárez, y entre ellos montaron el gran laboratorio de cocaína que pasaba por Colombia. La primera entrada de esa cocaína se hizo de una manera muy folclórica en Colombia. Estas son historias que me ha contado a mí el ex embajador de Bolivia aquí. ¿Quién? ¿Cocomanto? Me cuenta que llegaron los diablos de Oruro, de Bolivia, en un avión que aterrizó de emergencia en Villavicencio, entrada de los llanos orientales de Colombia, de la zona amazónica selvática de Colombia a la zona andina. En Villavicencio aterrizó un avión de emergencia que venía con todo el folclore boliviano. Traía los diablos de Oruro con sus enormes máscaras y sus tamboras y sus flautas y todo lo demás, y en emergencia aterrizan allí, que se dañó el avión, y bajan en Villavicencio, y entonces salen todos los diablos del avión y se toman Villavicencio, el comercio cierra cortinas y la gente sale a la calle y se arma un carnaval boliviano en Colombia, en la zona de los llanos orientales, y mientras eso pasaba aquí, con todo el show de tambora y demás, por debajo de cuerda hicieron la primera desocupada de cocaína para entregárselo a la gente de Pablo Escobar. Ese fue el primer gran operativo a gran escala que entró de cocaína a Colombia. Al otro que amarraron en otra circunstancia muy, muy oscura fue a Manuel Antonio Noriega. Y también fue el coronel Oliver North, fue el comandante John Poindexter, que fueron a hablar personalmente con Manuel Antonio Noriega para pedirle permiso a que aterrizaran los DC-3 cargados de cocaína que venían de Colombia para seguir hacia los Estados Unidos. Y toda esa cocaína se entregaba y se dejaba en la base militar del Salvador, y ahí manejaba y distribuía una buena parte hacia el centro o hacia el oeste, hacia Los Ángeles de los Estados Unidos, un agente de la CIA que había contribuido con el asesinato, con la matanza de todo el equipo de esgrima de los cubanos, de los cubanos, aquel que fue este tipejo de origen cubano. Claro. Que luego fue. Ahora así tenemos que acordarnos del nombre de ese sujeto horrible, ese personaje inmundo, porque el tipo trató de matar a Fidel Castro muchas veces, saboteó revolución cubana de todas las maneras que pudo, enviando veneno contra los animales de crianza en las haciendas, en las fincas, en los graneros cubanos. Hizo mucho daño a la revolución cubana, y después cuando le pone el bombazo al equipo de esgrima en un avión de la Cubana de Aviación que regresaba a la isla, lo encarcelan en Caracas. Ardiles. No.
cuando lo meten a la cárcel, la CIA lo saca varios años después y lo coloca a cuidar la cocaína que se va a distribuir en El Salvador. Ardiles Posadas, ¿no era? Ardiles Posadas, ¿no era? Casi, pero no. No. Posada Carriles. Posada Carriles. Qué bueno que entre los dos somos capaces de reconstruir memoria para nombrar a este sujeto que no muere todavía, pues, despreciable por todos los crímenes de humanidad que ha cometido en actos de verdadero terrorismo financiados por la CIA, cuando ellos vienen a decir que el terrorismo los hacen otros, pero ellos le pusieron un bombazo a un avión de Cubana de Aviación y mataron a cientos de personas. Entonces, que eso tampoco se olvide. Y este señor fue el que terminó manejando toda la cocaína en El Salvador para ser distribuida. Lo sacaron de la cárcel venezolano y lo mandaron para allá, para El Salvador. Y luego Miriam Moscoso, la presidenta de Panamá. Y lo suelta. Y atraviesa el territorio nacional, todo México, quién sabe cómo. Hay sospechas, pero no lo podemos probar, hasta llegar a Miami. Sí. Es decir, es la CIA operando y funcionando impunemente en nuestros territorios desde siempre. Ahora, lo que resulta de toda esta situación y lo que es importante de reconocer de esta situación es, primero, que las guerras siempre tienen una faceta muy oculta, que no se sabe. Es decir, la guerra tiene determinadas batallas que son públicas y se pueden rastrear y se pueden configurar, cuánto había de artillería, cuánto había de infantería, cuánto había de caballería, cómo fueron las actuaciones en el campo de batalla, cuántas batallas se realizaron. Pero hay un montón de elementos de esas batallas y del conjunto de la guerra que ocurren en lo oculto y que resulta muy difícil de descubrir. Los que se han vuelto unos expertos en eso han sido los Estados Unidos, que son capaces de manejar guerras de rebote. Pegan y en el rebote ellos tienen derecho a ingresar. La bahía de Tonkin en Vietnam es un bombazo que ellos se dan contra sus propias torpederas, y de eso justifica que los Estados Unidos puedan entrar a hacer la guerra en Vietnam. El ataque contra el barco de Lusitania le permite a Estados Unidos ingresar a la Primera Guerra Mundial. Ellos sabían por principio del ataque que iba a ocurrir en Pearl Harbor, lo vieron, lo retrataron y permitieron que ocurriera para poder hacer la guerra. Y eso es, y lo mismo hicieron con la guerra de independencia de Cuba. La voladura del Maine. La voladura del Maine. Ellos se han vuelto unos expertos en manejar aspectos muy secretos de la guerra que les permite actuar con intenciones muy propias de sus intereses económicos y políticos de dominación. Y es el caso de lo que ha venido ocurriendo con la cocaína, que originalmente la utilizan para atacar a la contra, para atacar con la ayuda de la contra nicaragüense a los sandinistas, pero después comienzan a utilizar esos recursos, pensábamos nosotros, para atacar a la guerrilla colombiana. Hoy esa guerra de la cocaína que ha conformado a los grandes grupos paramilitares de la SAUC, de las Autodefensas Unidas de Colombia, han producido un desplazamiento interno de 6 a 7 millones de colombianos. Es decir, es el peor desplazamiento que se ha producido en Occidente. Nosotros sabemos de las hambrunas y las guerras en África que han producido desplazamientos proporcionalmente más grandes que los que han ocurrido en Colombia, pero en Occidente el desplazamiento mayor
se ha producido gracias a la guerra de la cocaína con la conformación de estos grupos paramilitares. Nosotros cuando mirábamos esto, y yo digo los analistas políticos colombianos, cuando miramos todo ese proceso de desplazamiento, llegamos a suponer que se trataba de una manera de hacerle guerra a la guerrilla. Era quitarle el agua al pez, había dicho Mao Zedong. ¿Quién es el pueblo para la guerrilla? Es el agua al pez. Es decir, el pueblo es quien informa a la guerrilla. El pueblo es quien alimenta a la guerrilla. El pueblo es quien nutre a la guerrilla. Entonces ese es el agua para que ese pues pueda sobrevivir. Saquemos a la población y dejemos a la guerrilla desnuda en esos territorios y se acabó la guerra en Colombia. Nosotros pensamos, porque la verdad es que esos grupos paramilitares lograron producir desplazamientos muy importantes de las FARC y del ELN, del Ejército de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son las guerrillas más antiguas del mundo. Comenzando por las FARC, por supuesto, y pensamos que se trataba de una lucha contrainsurgente. Hoy cuando miramos lo que ha pasado, en realidad es mucho más que eso, porque esos territorios que fueron desocupados de población terminaron siendo los territorios de las concesiones mineras. Entonces, de lo que se ha tratado es de un proceso de despojo territorial, donde se han hecho las grandes siembras de palma, de aceite, de palma africana, que han tenido que sacar enorme cantidad de poblaciones, es porque allí operó los grupos paramilitares de la SAUC. Y lo que se trataba era de sacar a la gente para poder tener tierra libre y hacer esos grandes sembradíos de una sustancia que ya no se va a utilizar para hacer fritos en la cocina, sino para poder hacer el diésel vegetal que va a alimentar los motores de los coches y que está alimentando los motores de los coches en muchas partes del mundo ya. Entonces, de eso es de lo que se trata, de producir una salida de gente. Y entonces lo que uno tiene que hacer de comparación en Colombia, México, cuando uno mira toda esta violencia, es que no se trata de una simple colombianización, como se ha dicho, de la violencia en el territorio mexicano, sino más bien que se viene reproduciendo un esquema donde efectivamente uno de los objetivos es producir destrucción de la organización popular, aniquilamiento de los liderazgos, creación de miedo y de terror, eso es un hecho de a piedra, pero también uno de los objetivos que subyace a toda esa actuación de los grupos paramilitares que se vienen conformando también en México con otros nombres, tienen la intención de hacer negocio a partir del despojo de territorios, para poder hacer minería de oro, para poder hacer minería de plata, para poder hacer extracción de gas, para poder hacer en el futuro inmediato extracción de petróleo por el sistema de fracking o de gas shale. O de extracción la situación objetiva es que o el agua la utilizan las poblaciones para su propio consumo y para sus sembradíos y para sus animalitos, o el agua se va a utilizar para la minería. La minería a gran escala requiere obligatoriamente de enormes volúmenes de agua en un país donde escasea el agua.
Entonces esto, lo que yo alcanzo a prever, y esto no es una cuestión que me la estoy inventando yo, hicimos una reunión hace unos 6 meses convocada por John Saxe Fernández de la UNAM, por la Fundación Rosa Luxemburgo, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y por invitados especiales que trajimos, Camilo González Pozo y a la senadora Piedad Córdoba, a la que los trajimos desde Colombia para acá, para que pudiéramos hacer una reflexión de cómo podíamos mirar el paralelismo entre lo que está ocurriendo en México y en Colombia, y lo que nos parece que es esencial de mirar es más allá de la simple violencia, es que se busca sacar a las poblaciones para poder hacer extracción minera de manera a gran escala, de manera violenta. Entonces, hay que mirar un montón de cosas que han venido ocurriendo en México. Lo primero que nosotros alcanzamos a mirar es que cuando Calderón hace la firma de la iniciativa Mérida, lo primero que nosotros miramos con Estela Caloni, la periodista que escribió Plan Cóndor, que es una investigadora sobre situaciones de violencia y de acciones secretas de los ejércitos en coordinación con el Pentágono, es que se venía la violencia para México a gran escala. La firma de la iniciativa Mérida era una firma de violencia para México. Y al poco tiempo se destapa toda esta situación de gran violencia que comienza a vivir México. Y es equivalente, y es la llegada de los Zetas. Los Zetas, que son un comando de lo mejor que tenía el ejército mexicano, los grupos aerotransportados de fuerzas especiales, que fue enviado a los Estados Unidos para ser entrenado con los boinas verdes en Fort Bragg, Carolina del Norte, y en la Escuela de las Américas en Atlanta, y allí ellos recibieron un entrenamiento adicional. Regresan supuestamente para infiltrar el cartel del Golfo e iniciar una guerra contra los carteles en México, y curiosamente, en lugar de desmovilizarlos, terminan siendo parte de los carteles. Claro. Y con la incorporación además de los caiviles de Guatemala, ¿no?, que también se suman por ahí, ¿no? Claro, claro. También cuerpo de élite claro. del ejército guatemalteco, particularmente salvajes, ¿no? Claro. Bueno. La presencia de los caiviles se ve con los descabezados. Sí. Y entonces, hoy comenzamos a entender por qué muchos de los cadáveres que se encuentran en Guatemala no tienen cabeza. Porque estos tipos utilizan esa pequeña hoz en la que descabezan gente, es utilizada para quitarle la cabeza a la gente. Y eso mismo comienza a ocurrir en México, y comienzan a aparecer los descabezados, y eso es una acción de los caiviles. Entonces, descubrimos esa forma operativa, técnica de matar que tenía el ejército guatemalteco. Lo comienzan a hacer en vivo y en directo frente a las cámaras de grabación que ellos emplean, y nos dejan ver cómo es que funcionan. Son los caiviles, la élite del ejército guatemalteco funcionando en territorio mexicano. Entonces, son los ejércitos que están operando. ¿Con qué intención? Crear terror, indudablemente, pero fijémonos en varias cosas más. La operación Rápido y Furioso lo que ha servido es para mostrarnos que se han venido haciendo grandes importaciones masivas de armamento para el territorio mexicano. Entonces, aquí lo que se está armando es una situación de guerra de enorme calibre, que esas armas todavía han hecho operaciones muy puntuales, pero ahí están.
para hacer una guerra de gran calibre que todavía no está operando en México. Entonces nosotros hemos visto una violencia creciente en el territorio mexicano, cuando supuestamente está disminuyendo en Colombia, lo cual es una mentira de terror total, porque en Colombia no ha disminuido nunca la violencia. Eso es una propaganda que se inventaron para decir, mire, desmovilizamos a los paramilitares y ahora lo único que tenemos son las BACTRIM, bandas criminales. Mentira, eso no se ha desmovilizado, ni sigue siendo lo mismo, y sigue actuando con criterio político de asesinato a los dirigentes de movimientos populares, de campesinos, de indígenas, de estudiantes. Hoy, la semana pasada, tuvieron que sacar 2 estudiantes de emergencia de Colombia para Alemania porque los iban a matar las bandas criminales. Pero son las AUC, les cambiaron el nombre, lo único que pasó fue que les cambiaron el nombre, pero la violencia política sigue. Entonces, por un lado, se utilizan con ese sentido y por el otro lado, para poder producir desplazamiento a gran escala, ¿no? Sí, claro. Y en esta, digamos, especie de división del trabajo en el que el Estado le encarga la solución de tareas políticas a los grupos criminales, como fue el caso de Ayotzinapa y otros, en el que los grupos criminales actúan como paramilitares para realizar tareas políticas. El Estado libra la cara, no aparece como responsable de esas tareas y a cambio le permite que el crimen organizado siga actuando impunemente, realizando secuestros, etcétera, etcétera, ¿no? Como fue el caso de Ayotzinapa y otros casos donde vemos eso, porque aquí los grupos paramilitares no se desarrollaron, digamos, a partir de la policía o del ejército vestidos de civil, como ocurrió en El Salvador, en Nicaragua mismo en algún momento, sino a partir de los grupos criminales, ¿no? Yo creo que eso tenemos que comenzar a nombrarlo de otra manera y comenzar a ver esa historia más nítidamente. El general Gallardo nos viene contando desde hace mucho tiempo que en México durante el panismo se produjo una salida ilegal del ejército de 200,000 oficiales y suboficiales, una deserción masiva. Entonces, esa gente que deserta, ¿dónde está? Gente que está entrenada para matar, gente que está entrenada para actuar militarmente, que tiene un orden jerárquico y que ¿sale a qué? A montar empresa, a montar negocio legal. Hombre, es demasiado arriesgado. Tú entras a seguir actuando dentro de la lógica militar, porque ese es el apelativo de lo paramilitar. Es una actuación que no tiene las normatividades de lo legal militar, pero sigue actuando bajo la lógica del mando y la cadena de mando militar. En Colombia se han descubierto muchísimos casos de generales de brigada que estuvieron trabajando y actuando de manera coordinada con las Autodefensas Unidas de Colombia, con los grupos paramilitares, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a pensar que en México es algo distinto si se trata de un proceso organizativo que está diseñado desde la Iniciativa Mérida? Es decir, está diseñada desde los escritorios del Pentágono. Es la misma cosa. El proceso que está en juego es un proyecto de la misma índole. Es una guerra secreta la que le están imponiendo a México para poder hacer extracción minera, para poder hacer extracción petrolera a tiempo corto. Hay que pensar una cosa muy importante, y es que a México le han sacado más plata
desde el gobierno de los panistas que toda la plata que le sacaron durante la colonia. Es decir, en los últimos 12, 15 años ha salido más plata de México que la que salió en 200, 150 años de colonia en el periodo mexicano, porque la tecnología es mucho más avanzada, es mucho más, están derruyendo las montañas. Para eso necesitan a los paramilitares y toda el agua regional donde ellos deciden hacer esas extracciones mineras. Bueno, la presencia de Naranjo en México al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno espurio de Enrique Peña Nieto, es un avance más, es digamos, un punto en la escalada de esta estrategia. Naranjo es un sujeto de una enorme experiencia en este tipo de cosas. Y en principio, bueno, se le tiene que ubicar como asesor, etcétera, por el conflicto político que suscita su presencia. Coméntenos un poco de esto, compañero, por favor. Mira, yo creo que la situación de Naranjo no fue tan eficiente como él hubiera querido ser, entre otras cosas porque él no terminó quedándose aquí para terminar coordinando todo lo que inició. Yo puedo sospechar que el primer lugar donde comienza a actuar el proyecto Naranjo es porque ya estaban conformados los núcleos paramilitares en Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora. Ya venían operando allí estos grupos, en Baja California venían operando grupos paramilitares antes de que llegara Naranjo al territorio mexicano. Y ni hablar de la actuación de los Zetas en el Golfo. Esto venía funcionando con mucha anticipación y estos grupos, como digo yo, desde un principio son grupos paramilitares, unos ligados al ejército guatemalteco, efectivamente, básicamente la región del Pacífico, y otros ligados a estos grupos de élite del ejército mexicano directamente en la zona del Golfo. Pero la experiencia de Naranjo se trató de desarrollar en Michoacán. La experiencia de Naranjo se trató de montar en Michoacán. Ahí tenemos una seria discusión con un gran escritor, investigador y demás, y la verdad es que no es pulcra el producto final del resultante de lo que quiso construir Naranjo en Michoacán, y en ese sentido los resultados no son tan limpios como yo quisiera en un análisis de resultante claro de la formación de grupos paramilitares. ¿Por qué? Porque el doctor Mireles, por ejemplo, que pudo haber entrado, ser parte de ese proyecto naranjista o haber desarrollado la lógica de un grupo paramilitar que puede ser cooptado finalmente por el Estado, y esa era la lógica, de formar grupos parapolicíacos, más que paramilitares, parapolicíacos, que pudieran hacer un control contra algo que se venía saliendo de las manos de la familia michoacana y los caballeros templarios y cosas que venían adquiriendo unos volúmenes de actuación de cartel de narcotráfico con unos niveles de violencia peligrosos y obedeciendo a intereses que no respondían directamente a los del Estado mexicano. Digamos que la presencia de Le Chigón, si nos acordamos con todo ese dineral que manejó y que lo encontraron, tiene que estar necesariamente ligado al movimiento del narcotráfico de Michoacán. Es el movimiento de la minería en Michoacán. Las montañas que hay frente al Pacífico son montañas de hierro puro. Ellos en Lázaro Cárdenas, los chinos, tienen el siguiente montaje y es casi de ir a verse. Unos patios de enorme tamaño donde han montado unos
bocas de acero que muelen la piedra y la convierten en arena. Los camiones llegan todo el día ahí a los grandes patios y pasan con grúas unos enormes imanes sobre la arena y sale el hierrito puro de una vez y lo cargan en barcazas que lo sacan al Pacífico, donde están esperando grandes transportadores de hierro que se chupan ese hierro y se lo llevan para China. ¿Cómo podemos explicarnos esas formas de construcción que se están desarrollando en las ciudades chinas, donde el consumo de acero es de enormes proporciones sin tener una minería de hierro de un tamaño descomunal? Resuelto el problema, México es el proveedor y están cambiando ese hierro por drogas, por anfetaminas y por armas. Oiga, ¿cuánto armamento ha entrado de China a México que hasta el día de hoy no sabemos? Pero ahí está habiendo un intercambio de armas y drogas por el hierro mexicano, porque es por contrabando que se está moviendo todo eso. Se sabe que hay anfetaminas en el juego. El chinito que agarraron y que trabajaba porque Copelas o Cuello, ese chinito estaba trabajando para ese negocio y tenía los millones de dólares también ahí metidos en la jugada. Es decir, hay dinero en juego, pero también hay armas y también hay droga. No más. No más. Y entonces lo que viene a hacer Naranjo es un poco esta conformación paramilitar a través de la vestimenta de las autodefensas. Pero la justificación entonces vienen a ser los previos grupos que ya se habían creado, que eran estos famosos templarios, los famosos guerreros unidos, o más bien allá hay como algún conflicto de intereses que se va generando. Ahí hay un conflicto de intereses y entonces lo que se busca es de alguna forma que la población de Michoacán vuelva a recuperar el control de su propio territorio, porque ya los chinos están manejando ese territorio como quieren. Entonces hay que jugar a otra clase de organización. Y ahí es donde disentimos con Hernández Navarro, que ha hecho una investigación excelente sobre este tema de lo que ha pasado en Michoacán, y él dice, no podemos colocar en el mismo renglón ni en el mismo nivel a la policía comunitaria de Michoacán, que es radicalmente distinta de la policía comunitaria de Guerrero. Entonces, por eso tiene razón Carlos Facio, y es que el fenómeno de estos grupos armados en México hay que comenzar a clasificarlo de una manera muy diferente según la región y el momento histórico. Una cosa son los Zetas, que vienen directamente de ser entrenados por el Pentágono. Otra cosa son los caiviles que actúan en el Pacífico y que tienen un lejano entrenamiento del Pentágono. Otra cosa son estos grupos que vienen a hacer como la conformación de grupos de autodefensa regional, policíacos, que tienen una intención de mediar entre todas estas organizaciones y producir un campo de negociación para poder convivir en mayor condición de paz, y que fue lo que organizó Naranjo ahí en Michoacán. Otra cosa muy distinta son las policías comunitarias, y otra cosa muy distinta, por supuesto, son los compañeros zapatistas en el sur, en Chiapas, y otra cosa muy distinta, los diferentes movimientos guerrilleros que ha tenido México, el ERP, el ERPI y todas estas organizaciones más. Eso no podemos decir que ninguna de estas organizaciones tienen punto en común, a pesar de que puedan tener armas
armas, actuar con violencia, lo que sea, actuar en forma de autodefensa, pero los criterios, las funciones, los intereses que los mueven a actuar son muy diferentes. Lo que sí es cierto es que a México le han venido entrando enormes proporciones de armamento y que por lo tanto no hemos visto la dimensión de violencia que se viene para el territorio mexicano. La dimensión de violencia es muchísimo mayor a la que se tiene actualmente. Bien, pues si quieres vamos a un cortecito musical y regresamos. ¿Cómo no? Y otro cafecito. Cuando aguanto en el alma la gotera, cuando por las ventanas un nuevo día tuyo me penetra. Soy la luz que me produce. Vivo en la sombra que me determina. América, no invoco tu nombre en vano. 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 Duermo y despierto. Duermo y despierto en tu esencia aurora. Dulce como las uvas y terrible. Conductor de la azúcar. Conductor del azúcar y el castigo. El esperma de tu especie. Amamantado en sangre de tu herencia. América, no invoco tu nombre en vano. América, no invoco tu nombre en vano. América, no invoco tu nombre en vano. América, no invoco tu nombre en vano.
¿Qué generas con la disciplina militar? ¿Qué es lo que generas? ¿Qué produces con la disciplina militar? Una obediencia ciega. Incondicional. Incondicional. Tú no preguntas más, tú obedeces, punto. Claro. Si tienes una población entera disciplinada. Regresamos. Pues bien, amigos, regresamos aquí a su programa Galaxia y nos ha llegado una pequeña preguntita acá para el compañero profesor. Dicen aquí nuestros radioescuchas, la familia Granados, ¿cuál es el papel de las autodefensas en Michoacán? ¿Son similares a los grupos paramilitares? Preguntan ellos. Mira, la palabra paramilitar genera cierta confusión siempre porque no tenemos un origen claro de lo que quiere decir eso. Lo único que sabemos es que actúa de manera paralela a lo militar, que actúa de manera análoga a lo militar, pero no sabemos exactamente qué quiere decir ahora. Se supone que es una actuación que de todas formas no responde a las organizaciones institucionales del Estado. Por eso es paraestado, es paraestatal, está por fuera del Estado, está por fuera del mando del Estado. Y bueno, el problema que vivió Michoacán, que es un caso muy particular dentro de México, es que el desarrollo de estos grupos llevó a una situación, a los grupos como la familia michoacana, a la cual se le acusa, por ejemplo, del granadazo que tiraron en la reunión de independencia en Morelia, donde hubo varios muertos y heridos, una granada que tiran en una plaza, en la plaza del Zócalo de Morelia, pues es una situación de terror lo que produce. Es que la gente comienza a disponerse a actuar en actitud de defensa propia. Entonces, digamos que hay capacidad de reacción y cuando el Estado mismo ofrece la oportunidad de organizarse para que ellos se defiendan con ayuda de la Policía Federal, entonces ellos se organizan e inician un proceso de autodefensa. Pero no tiene las mismas características que las Autodefensas Unidas de Colombia, que nacen como ejército de una vez y que sí tienen las características, estas de las Autodefensas Unidas de Colombia, muy parecidas a las de los Zetas o la de los caibiles en el norte de México, lado Pacífico. Mientras los Zetas están en el Golfo, los caibiles están en el Pacífico. Y son agrupaciones de carácter militar. Es decir, tienen un alto rango de entrenamiento militar y capacidad de actuación militar. Ellos no solamente están manejando el armamento más moderno y con altísima capacidad de fuego, y eso significa con aparatos que pueden tirar helicópteros y eventualmente incluso aviones, ¿no? Y tienen radares, y tienen sistemas de escucha, y tienen sistemas para pinchar teléfonos, y tienen sistemas para poder abrir computadores y rastrear lo que tienen y entrenamiento para todo eso. Eso fue lo que fueron a hacer los Zetas cuando salieron de ser gafes y se fueron a entrenar a los Estados Unidos y a vivir en las condiciones más difíciles y a desarrollar estrategia propia y a entrenar a nuevas organizaciones y grupos que van a trabajar para su beneficio y a reproducirse como estructura. Todo eso fue lo que fueron a aprender como grupos de entrenamiento a Fort Bragg, Carolina del Norte, al lado de las Bobinas Verdes. Es un entrenamiento militar del mayor
esfuerzo físico y de la mayor formación y capacitación como estrategas. Por eso el sargento Lascano termina dirigiendo una organización que mira la banca, que mira la prensa, que mira la política, que mira el sistema de lavado, el negocio, la importación y todo. Es un tipo altamente entrenado, no es un aparecido de la noche a la mañana, es un estratega militar de la mayor capacidad, del mayor vuelo político. Ese tipo ya había sido entrenado en México, pero después fue entrenado en los Estados Unidos y es capaz de reproducir organización a gran escala. Hay quienes dicen que se acabaron los Zetas. No, los Zetas pueden llegar a cambiar eventualmente de nombre, pero ellos ya estaban fuertemente establecidos en toda la zona del Golfo de México y están manejando el negocio de la cocaína a gran escala y han recibido armamento en enormes cantidades. Pues eso, ahí está. Otras características distintas tiene la organización en el Pacífico, y aquí se ha roto varias veces y se han producido diferentes tipos de modalidades de organización paramilitar. Entonces, no es lo mismo definitivamente el tipo de organización paramilitar que existe en el Pacífico a la que existe en el Golfo de México. Tienen características diferentes. Es mucho más sofisticado, pero por mucho, la situación del Golfo que la situación del Pacífico. Pero el Pacífico ya traía una trayectoria de organización militar mucho más fuerte que la del Golfo. Por eso es que no fue fácilmente absorbida, que era lo que habían planeado los estrategas de los Estados Unidos, crear una sola organización que tuviera el dominio de todo el territorio nacional, y eso no resultó tan fácil, y por eso se dio una confrontación tan dura efectivamente entre lo que podríamos llamar de manera muy sintética, aunque es mucho más que eso, entre las organizaciones del Pacífico y las organizaciones del Golfo. El Golfo hoy está roto. El Golfo tiene el antiguo cartel del Golfo y los Zetas confrontándose unos con otros. Está el hermano de Osiel Cárdenas Guillén, ahí, el Osito Guillén está ahí peleando por quedarse con su propio control territorial, logrando finalmente visualizar con claridad que fueron traicionados por los Zetas. Porque Osiel Cárdenas Guillén los contrató a ellos para que le dieran protección. Y en un principio le dieron protección mientras aprendieron todo el tinglado, cómo se manejaba, quién traía la cocaína, de dónde se movía, quién la transportaba, por dónde se lavaba el dinero, quiénes eran los contactos políticos importantes regionales. Cuando ellos manejaron todo, le dieron el golpe a Osiel Cárdenas Guillén y se quedaron con el negocio. Dijeron durante algún tiempo, es que Osiel Cárdenas Guillén sigue manejando el negocio desde la cárcel, y yo decía, pero ¿para qué? Si los Zetas tienen un aparato militar de enormes proporciones y tienen toda la inteligencia para haber infiltrado la organización del Golfo, ¿para qué necesitan pedirle instrucción a Osiel Cárdenas por celular desde la cárcel? Ellos son directamente los que están manejando esto. Los que se tardaron en comprender que habían sido traicionados fue el cartel del Golfo, que tardíamente vieron que los que le habían dado el dedazo para que se lo llevaran a Estados Unidos y habían hecho la operación de extradición habían sido directamente los Zetas. Sí, aquí en nuestro país también ya ha salido información. Por ejemplo, la revista Proceso hace 15 días saca la nota de que en Zacatecas se detiene a un coronel por haber ejecutado extrajudicialmente a un grupo más o menos de 5 personas. Pero de repente comienzan a salir ahí algunos vínculos que estaba haciendo el trabajo desde dentro del ejército, el trabajo sucio para uno de los carteles. En este caso, estaba intentando desmembrar al cartel de los Zetas. ¿Nos podría hablar un poquito acerca de esta vinculación que existe
entre esta gente que sale del ejército mexicano y la gente que queda dentro del ejército, ¿cómo funcionan como un solo organismo más o menos? Sí, eso, esto nos toca, ahí sí que derivarlo sin tener el dato duro específico, porque nosotros no estamos infiltrados, ¿verdad? No tenemos sino simplemente experiencias que se miran en Colombia y entonces uno que comienza a mirar lo que pasa aquí. Castaño, los hermanos Castaño en Colombia, que fueron los jefes de los paramilitares, ellos recibieron entrenamiento, fueron financiados originalmente por Pablo Escobar y recibieron entrenamiento del Mossad. Pero hombre, el Mossad es la inteligencia militar del ejército de Israel. Y el Mossad trabaja uña y mugre en cualquier territorio del mundo con el Pentágono. El Pentágono es el que los arma, el que los financia y el que termina por darles hasta la bomba atómica. Hoy se sabe que Israel tiene bomba atómica y esa producción se logró gracias a la ayuda del ejército de los Estados Unidos. Eso no pasó por manos de nadie más, ni del Congreso siquiera. Eso es el aparato de inteligencia secreto de los Estados Unidos que viene actuando desde hace mucho tiempo en coordinación con la inteligencia militar del ejército de Israel. Entonces, este coronel Klein viaja a Colombia y le da entrenamiento a los primeros grupos paramilitares en Colombia. Los grupos paramilitares se desmembran y actúan de manera dislocada regionalmente y son los hermanos Castaño los que comienzan a hacer los operativos. Y ellos tienen que actuar de manera coordinada regionalmente todo el tiempo con los militares. Todo el tiempo están actuando de manera coordinada. Hay casos extremos donde se hace visible para el pueblo colombiano que se trata de una actuación conjunta, como el caso de El Saladito en el departamento de Córdoba, donde estaban actuando los hermanos Castaño, donde era el centro de operación de los hermanos Castaño, dicho sea de paso, donde está la gran hacienda de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Es decir, todos los días pasaban los paramilitares para entrar a la capital de Córdoba por el frente de la casa de la hacienda del señor Álvaro Uribe, que no nos vengan a decir que no, él no supo nunca que los Castaños estaban viviendo en la finca de al lado. Eso era una coordinación ahí conjunta. Y entonces, si uno ve que el presidente de Colombia está actuando de manera mancomunada o por lo menos con cierta complicidad y que el ejército que le hace guardia a él está permitiendo que estos señores crucen por la hacienda del señor presidente, perdón, hay desde el principio un vínculo entre el Estado, el ejército, la presidencia de la República y los grupos paramilitares, desde el principio. Pero cuando la gente te narra que llegaron los helicópteros del ejército colombiano disparando sobre la población y fueron los helicópteros del ejército porque la gente los vio disparar y a las 3 horas entran los grupos paramilitares matando gente, poniendo a toda la población en la plaza pública y señalando usted, y los ponen en el paredón y los fusilan el mismo día, y se quedan 3 días estos tipos ahí metidos matando hombres, mujeres y niños, produciendo una masacre de muchísima gente del pueblo. Oiga, el ejército no sabía, pero si el ejército actuó desde el primer momento de manera conjunta. En el Valle del Cauca, en el norte de Cali, pasó exactamente lo mismo. La brigada militar, el ejército el general encargado de la brigada
estuvo actuando de manera coordinada con los paramilitares en la identificación de quién había que asesinar, cuándo, cómo y dónde, y produjeron una masacre de cientos de personas en todo el territorio de los alrededores de Trujillo Valle, que fueron coordinados por el ejército colombiano con la actuación directa de los grupos paramilitares. Entonces, Maperipán, en la zona de los llanos orientales de Colombia, frontera con Venezuela, la misma cosa. Ahí se vio cuando llegaron aviones del ejército colombiano, llegaron aviones, descargaron a los paramilitares y al poquito tiempo se produce la masacre de Mapiripán. Entonces, las lanchas se movieron por el río por delante de las lanchas de la Marina colombiana que actuaban en la región. Oiga, eso no puede pasar si no es porque hay complicidad del ejército con estos grupos paramilitares. Es una cosa que está operando todo el tiempo. Entonces, por eso digo que aquí no hay manera de tener una certeza absoluta, sino uno no tiene sino apenas índices, indicios, dicen los especialistas criminólogos, para poder saber qué es lo que pasa de verdad, verdad. Pero lo que sí tenemos de índices es, por ejemplo, que estos señores fueron entrenados como grupos especiales por el ejército mexicano, es decir, era gente más alta, era gente con mejor estado físico, era gente con inteligencia superior dentro del ejército, que los convierten en cuerpo de élite. Y cuando los tienen convertidos en élite como grupos aerotransportados de fuerzas especiales del ejército mexicano, los mandan a entrenamiento especial a Estados Unidos. Reciben el entrenamiento durante 1 año y medio. Y perdónenme, a los 3 meses después ya son parte de los Zetas. Ya son los Zetas. ¿Cómo es eso? No puede haber una desvinculación en automático. Tú estás teniendo un lavado cerebral donde estás obedeciendo todo el tiempo, te estás alineando, te están dando instrucción militar, tienes unos jefes determinados a los cuales no te vas a saltar. Ahora, lo que hay de nuevo con los Zetas es que el entrenamiento se recibe directamente con unos jefes de los Estados Unidos. Claro. Eso es lo diferente. Y entonces tal vez la obediencia ya no sea con el general Cienfuegos, pero sí con alguno de los generales en los Estados Unidos. Claro. Su hipótesis sobre la fuga del Chapo. O sea, ¿para qué lo sueltan en este momento? Porque lo soltaron, ¿cierto? Sí, eso lo soltaron. Lo soltaron. Eso desde luego, ¿no? Mira, lo que dice el dicho popular es a lo que yo más me sumo. Sálvanos, Chapo, sálvanos, se nos está acabando los dólares, necesitamos más dólares en el mercado. Echa a traer dólares aquí en cantidad alarmante porque es la única cosa que puede salvar al peso mexicano. Yo la verdad no entiendo por qué en particular lo necesitan a él, porque el narcotráfico no necesita de una persona en particular. Ya acabaron con Pablo Escobar, acabaron con el Señor de los Cielos, Armando Carrillo, han acabado con todas las cabezas. Aquí ninguna cabeza es indispensable, nadie es indispensable en esta vida, y eso está más que demostrado dentro del terreno del narcotráfico. Cualquiera de estos capos puede ser aniquilado, desaparecido, lo que sea, y no pasa nada, porque la capacidad de reemplazo es en automático y en directo. Entonces, la verdad de las cosas, yo no entiendo por qué en particular. Tal vez hay algunas líneas sueltas de conducción del manejo que hay que recuperar, y el hombre guardó secreto y dejó que se perdieran esas líneas, y entonces es posible que se haya acumulado un montón de cocaína en ciertas regiones y no tenga espacio de salida, o que estén amontonados montañas de billete que no se sabe cómo lavar porque el señor
guardó el secreto lo suficientemente bien como para que se necesite que él esté en la jugada en vivo y en directo. Pero si fuera así, sería un acto de genialidad del Chapo, ¿no? De hacerse indispensable para sacar esos volúmenes o bien de cocaína o bien de dólares que están por ahí amontonados en alguna parte. Pero la hipótesis de que es porque él había pactado la nuestra edición y estaba cerca. No, lo hubieran extraditado, no hubiera pasado nada. Se pactó con los paramilitares en Colombia, con las Autodefensas Unidas de Colombia, se pactó que no iba a haber extradición. Y cuando dentro de la lógica de denuncia a la que se obligaron los paramilitares en el momento de firmar el pacto de paz para reducir la cuenta de cárcel que tenían que pagar, comenzaron a subir el señalamiento de quiénes eran los responsables de mando directo y llega a aparecer hasta la jefa del DAS como la persona encargada de identificar a los dirigentes que había que asesinar en Colombia. La inteligencia del Estado operando para hacer esos procesos de identificación, trabajando esa señora de manera totalmente coordinada con la presidencia de Álvaro Uribe. Cuando eso llega a ese nivel de denuncia, y ya ellos han dicho, pero nosotros trabajamos con el senador fulano y con el representante sutano y con el gobernador y trabajamos con el alcalde y con el concejal y fueron denunciando todo el cuerpo del Estado que trabajaba con ellos, que los procesos electorales en Colombia estaban absolutamente amagualados con los grupos paramilitares, que ellos, los grupos paramilitares, estaban recibiendo enormes cifras de dinero directamente del Estado colombiano. Entonces, deciden hacer una extradición generalizada y masiva de los paramilitares, a pesar de que estaba pactado de que no los iban a sacar. Eso fue una manera de producir un gran silenciamiento y acallar todo el proceso de investigación que se venía llevando de manera pública y transparente, porque la prensa iba y entrevistaba a esta gente y le decía, ¿y usted cuánta gente mató, señor Mancuso? Yo mandé matar a 8.000 personas. ¿Y en qué regiones? ¿Y por qué? ¿Y cuál fue su lógica? Y el tipo iba contando. No era solamente mi lógica, sino la lógica la pactamos con el senador fulano de tal. Entonces, esos niveles de compromiso que tuvo la política, la alta política colombiana con los grupos paramilitares, fue lo que comenzó a asustar a la alta clase política nacional de Colombia y los obliga a extraditar a la gente, y a partir de ese momento se produce un silenciamiento completo y toda una manipulación de prensa. Hoy se dice aquí en México que Colombia ya se pacificó. Eso es una gran mentira, pero una enorme mentira. En Colombia sigue ocurriendo una violencia de enormes proporciones. ¿A quién se le ocurrió que el proceso de despojo territorial ya concluyó? Si el liberalismo lo que lo caracteriza es una lógica de acumulación por violencia, igualitita a lo que fue el montaje del capital originario. Es un capitalismo criminal que se monta a partir de la violencia, por el despojo territorial. Lo mismo pasó en Colombia y ahora está por iniciarse en México. Están esperando nada más que se dé la reforma del agua, y una vez que se produzca la reforma del agua, yo estoy casi seguro que se viene una segunda andanada de enorme violencia, de mucho mayor proporción de la que ya ha vivido México. No, pues ahora sí que es un poquito difícil alcanzar a comprender las magnitudes que puede alcanzar esa violencia en nuestro país, y ya actualmente tenemos a más de 120,000
ejecutados extrajudicialmente por esta guerra que inicia en el periodo calderonista, más de 10,000 personas desaparecidas, que pues quién sabe, de repente desaparecieron y de repente pues tenemos que estos grupos que dominan aquí en nuestro país del crimen organizado, pues funcionan como grupos que se dedican a ejecutar a los luchadores sociales, como es el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, Claro. donde el famoso grupo de Guerreros Unidos termina siendo quien realiza el trabajo sucio, Claro. que a quien le termina sirviendo lo que hace, pues es fundamentalmente al gobierno estatal de Guerrero, al gobierno federal, pero también a los grandes inversionistas de capital que se están pues estrechando las manos por la gran explotación minera que van a hacer en Guerrero y los grandes desplazamientos poblacionales que han estado ocurriendo en la zona de la sierra, como en Teloloapan y en toda esa parte, y que los únicos que estaban comenzando a oponer resistencia a los más fuertes y que históricamente se habían movilizado, pues era esta normal rural que está ubicada ahí en Ayotzinapa, la normal rural Raúl Isidro Burgos, y que eso no paraba que a los otros grupos locales que se estaban movilizando por la defensa de sus territorios, también los mismos grupos criminales, como ellos los denominan, los grupos del crimen organizado, fueran los que estuvieran ejecutando extrajudicialmente a estos grupos, por ejemplo, como a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, ¿no? A la famosa CRAC, Policía Comunitaria, o lo mismo que sucede cuando asesinan a campesinos y ejidatarios de la comunidad de La Parota, ¿no? Y donde intentaron poner la presa, o lo mismo de los desplazamientos en La Laguna, ¿no? En la comunidad de La Laguna, allá en Guerrero, la ejecución de la líder de ahí de los comuneros de La Laguna. Entonces vemos que esta función que tienen, esto que el Estado y los medios de comunicación masivo nos presentan como los grupos del crimen organizado, pues es básicamente la solución política y económica que necesitan el gran capital para poder iniciar estos procesos que usted nos dice de explotación de los recursos naturales, que no solamente va a ser la cuestión de la explotación minera, sino también, por ejemplo, en el norte del país, la gran explotación de hidrocarburos, ¿no? Fundamentalmente a través de la perforación hidráulica para sacar el gas, ¿no? El famoso gas shale, y también el petróleo ligero de lutita, ¿no? Que sería la forma en la cual, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica ha bajado el costo del barril de petróleo a través de la explotación del petróleo ligero que ellos tenían. Y de esta forma, pues han estado bajando los costos de los barriles de petróleo porque hay una sobreproducción de repente de petróleo y el máximo comprador de petróleo, pues ahora ya no está comprando barriles de petróleo y los otros suben la producción y bajan aún más. Pero entonces vemos que estas famosas bandas criminales, como bien lo decía usted, compañero profesor, pues no tan solo están actuando en México, sino que hay una vinculación con toda esta parte de nuestra América que vemos pues que es el ejército norteamericano desde Washington, donde terminan definiendo cómo va a ser este proceso de crear a estos grupos que muchas de las ocasiones, quién sabe si se les salga de las manos o realmente existe este control ya fuera de los estados nacionales y el control está desde la sede pues del epicentro que viene siendo Washington, ¿no? Como bien decía usted que podría pasar con el famoso cártel de los Zetas, ¿no? Que se forma en Estados Unidos, pero de repente pues ya no responde siempre a los intereses de la clase, pues ahora sí que en el poder en nuestro país, sino que de repente pues responde tal vez a los intereses del ejército norteamericano. Pero entonces yo quisiera, profesor, que nos pudiera aclarar un poquito, y en Colombia, ¿cómo se dio este proceso de lavado de dinero? Porque las grandes cantidades de dinero, por ejemplo, que producían los grupos de narcotraficantes, pues tenían que ser lavados por alguna parte, ¿no? Entonces, ¿cómo fue en Colombia este proceso de lavado de dinero? Y si más o menos tiene alguna idea de cómo está siendo actualmente en nuestro país. Sí, antes de contestar eso, quiero dar un ejemplo que me parece muy importante para el caso colombiano, para el caso mexicano específicamente, de cómo opera
ese paramilitarismo en función de minería petróleo, que es el caso de la cuenca de Burgos. La cuenca de Burgos es la 6ª reserva de gas del mundo. Es una cuenca con una capacidad productiva gasífera de enormes proporciones, sacada de manera como gas shale, es decir, reventando piedra y sacando las burbujas de gas que están metidas en los filones de la piedra. Para eso se necesita enormes volúmenes de agua que se mezclan con químico, se diluye la piedra allá en el fondo de la montaña, y eso hace que vayan saliendo las burbujas de gas y se puede retomar. Efectivamente, eso es una tecnología que no ha desarrollado Pemex por capacidad propia, pero que sí la tiene Gas Natural Iberdrola de España. Entonces se asociaron, antes de la reforma energética de Peña Nieto, se asociaron Gas Iberdrola, Pemex, para comenzar a sacar el gas de la cuenca de Burgos, y hace rato que se viene produciendo esa explotación gasífera allí. Para poder sacar eso con la poquita de agua que hay en un desierto como es el de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en esa región, pues necesitan sacar a todo el mundo, y produjeron una expulsión violenta de parte de la gente de toda esa zona. Llegaban lo que la gente denominó la caravana de la muerte, que eran 40 o 60 camionetas último modelo, que es todoterreno, con 5 o 6 hombres por camionetas, armados hasta los dientes, mataban a 2 o 3 personas y amenazaban con matar al resto de la población si en poco tiempo no se salían de la zona, y de esa forma produjeron parte del desplazamiento que ya se ha generado en el territorio mexicano de manera semejante a lo que ha ocurrido en Colombia. Hoy, eso lo hicieron los Zetas. Esa caravana de la muerte fueron los Zetas. Hoy los Zetas sacaron a Pemex Gas Natural de la región, y los que están operando es Halliburton. Ni más ni menos. No, pues por favor, más claro para quién están trabajando estas organizaciones. Y el vínculo que los Estados Unidos, no hay que olvidarnos que hace unos años hizo la invasión sobre Irak para Halliburton. Claro. Estando ahí Cheney, el gerente general de Halliburton, como vicepresidente, habiendo salido de ser el gerente general de Halliburton, pasa a ser el vicepresidente de Estados Unidos, justifica, legitima la invasión sobre Irak con la mentira de las armas de destrucción masiva, y se quedan con todos los pozos petroleros. ¿Quién? La Halliburton. Entonces, ahora la tenemos en México. ¿Por qué se van a ir hasta el otro lado del mundo a hacer guerra si pueden hacer una guerrita de menor calado aquí y hacer toda la mentira que nos han hecho y que terminar quedándose con la 6ª reserva de gas del mundo? No es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante para entender cuál es la lógica de actuación de estas organizaciones. Esa es la lógica esencial de estas organizaciones. Y por supuesto, lo que tú dices, de paso, tienen que derrumbar toda la organización popular que existe en las regiones, la organización campesina, la organización indígena, la organización de maestros, de estudiantes, de sectores populares. Hay que derrumbarlo, hay que crear miedo, hay que derruir los lazos afectivos que existen entre la gente, hay que imponer un toque de queda en la vida de los hechos para que la gente no salga en las noches, se tenga miedo de salir, y se va produciendo paulatinamente un control poblacional de enormes proporciones. Uno de los pasos, uno de los eslabones por los que esto termina ocurriendo es que esta organización,
que en un principio se financia exclusivamente del narcotráfico, termina por comerse todas las formas de crimen organizado que hay en esas regiones. Ellos terminan controlando el robo de automóviles, terminan controlando el contrabando, la prostitución, todos los negocios del crimen organizado los terminan en manos de ellos por una razón elemental. No puede haber dos organizaciones en armas dentro de la misma región. Y no hay, porque ejército y paramilitares son desde el principio lo mismo. Hay acuerdo. Claro. Claro. Yo creo que para finalizar esta primera plática, que yo espero que podamos platicar, compañero Correa, muchas más veces, porque es muy importante. Yo creo que, a ver si estamos correctos en lo que estamos entendiendo, la conclusión, digamos, de esta primera exposición que usted nos ha hecho, magnífica, por cierto. Lo que hemos visto hasta hoy en México es una primera etapa, digamos, de la violencia, del despojo territorial, particularmente enfocado hacia la explotación de los recursos mineros del país, en primer lugar, y en segundo lugar, se trata de asentarse en estas zonas, digamos, por parte del imperialismo norteamericano, pero la idea es que esto es solo una primera parte y que una vez hecha la reforma respecto del agua, de la privatización del agua, digamos, que esa es la idea, entonces la violencia será mucho mayor para apoderarse de las zonas con mantos acuíferos más importantes, porque estos mantos acuíferos son fundamentales para realizar el fracking, que es la técnica, digamos, para poder obtener estos recursos que están a gran profundidad. Bueno, esto obedece, digamos, en esta lógica, el Estado mexicano y los grupos que hoy, digamos, de alguna manera se presentan como grupos del crimen organizado, etcétera, tienen una vinculación orgánica, una vinculación en la que hay una comunicación estrecha, una interacción estrecha vía, por ejemplo, ejército, Zetas, etcétera, y otros grupos de las llamadas autodefensas, por ejemplo, en Michoacán, que fue un trabajo de Naranjo y tal. Muy bien. Sí, las autodefensas terminan en otra cosa, ¿no? Las autodefensas terminan enfrentando al Estado mexicano porque se sienten traicionados por la presidencia. Entonces Mireles en un momento determinado les dice: nosotros no vamos a entregar las armas. Ustedes nos dieron las armas, es verdad, pero nosotros no las vamos a devolver. Ustedes no están actuando con toda la fuerza que se necesita actuar contra estas organizaciones que se están moviendo ahí. Y la policía comunitaria de Michoacán, distinta de la de Guerrero, hay que insistir en eso, se parte en dos. Y entonces queda la línea de Mireles y queda la línea de el otro autodefensa y problema con los nombres, oye. Y entonces el ejército termina por desarmar a Mireles y llevárselo para la cárcel, pero después estos grupos de autodefensa que quedan ahí en Michoacán terminan viviendo en carne propia el despojo de las armas de una manera muy violenta, porque les mandan toda la policía federal encima a quitarles las armas a las buenas o a las malas. Y el ejército mismo. Entonces lo que Mireles les anuncia que les va a pasar les termina ocurriendo. No es que ellos terminen siendo la policía comunitaria legal.
aceptada por el Estado mexicano, sino que también terminan enfrentadas por el Estado mexicano, ¿no? Enormes Traicionadas. cantidades de armas que ingresan al país Sí. directamente desde los Estados Unidos, como una operación de Estado, digamos, desde los Estados Unidos hacia acá, para surtir, para armar a estos grupos, de los cuales no se tiene ni siquiera, digamos, una idea aproximada del volumen de esas armas, etcétera. Se sabe que ingresan, como en la Operación Rápido y Furioso, pero no hay un mejor cálculo, pero sí es enorme, eso sí está claro que es enorme la cantidad, es enorme la cantidad de dinero que se canaliza hacia estos grupos, que poseen estos grupos. Probablemente esa sea la explicación de que le hayan abierto la puerta al Chapo para que saliera, para que movilizara ese capital. Probablemente para que el Chapo, habiéndose convertido en un sujeto indispensable para ellos, se le abriera la puerta. Y lo que sigue es un proceso en el que la escalada de violencia vía estas contrarreformas sin duda aumentará. Decía el compañero, son más o menos 120,000 muertos, 10,000 desaparecidos, pero también miles de desplazados ya de personas que no pueden regresar a su territorio, para los que ya el análisis que nos ha hecho ya es una realidad, es decir, ya perdieron su lugar de vida, su lugar de origen, y están ahí. Lavado. El lavado es otra cosa muy importante de mirar. El lavado significa necesariamente asocio con el sector financiero. Claro. Y entonces hay que ver qué es lo que está financiando el sector financiero. ¿Y por dónde está entrando ese dinero? En la construcción. Estos centros comerciales que no pueden resultar de negocio, porque tú cómo haces para colocar almacenes de la misma cosa a cuadras de distancia. Y ahí en la colonia del Valle, ¡boom!, como hongos, aparecen estos grandes monstruos. Pues hombre, la construcción es la mejor fórmula para lavar. Lo hicieron en Panamá de la noche a la mañana comienzan a aparecer estas grandes torres y resulta que había enormes volúmenes de dinero que estaban metiendo los narcotraficantes colombianos a la banca panameña y había que utilizar eso, entonces comenzaron a construir estos rascacielos, pero lo hicieron en los Estados Unidos con los centros comerciales. Lo están haciendo en Washington y en Nueva York hoy en día. Están construyendo. Washington, ustedes no se imaginan lo que ha cambiado en los últimos añitos. Se ha aparecido un Santa Fe 2 de enormes proporciones con edificios ultramodernos y todo esto a cuadras de la Casa Blanca, que eran tujurios donde vivían las comunidades negras pobres y los dominicanos y los salvadoreños y los hondureños allá amontonados. Los sacaron a todos para la periferia y comenzaron a construir y modernizaron Washington de la noche a la mañana, metieron a ver y están lavando dinero a lo loco. En Washington de la misma manera se construye con dinero pulpo y después tú vendes en cheque. Claro. Y por ejemplo también lo que Buenos Aires, ahí mismo, por ejemplo en la del Valle y en otras zonas de la ciudad, es los casinos, ¿no? Los que casinos. En México no existían, ¿no? Eran clandestinos, pero esa cosa de Play City, esas cosas impresionantes que trabajan mañana, tarde y noche, todo el día, frenéticamente, y que en buena parte son de Televisa, por ejemplo, ¿no? Vía las concesiones que les dio el secretario de Gobernación, Krill, en los últimos días de su mandato a Televisa, ¿no? Ya que era difícil impugnarlo jurídica y políticamente, ¿no? Ese es el panorama, digamos así, a grandes rasgos, que se cierne. Y bueno, la consolidación de cárteles en el Golfo y el del Pacífico, como nos lo describió usted,
Y un panorama sumamente peligroso, sumamente delicado, que no tiene presencia en México probablemente desde que terminó la Revolución Mexicana o desde que terminó la Guerra Cristera, más o menos en el año 33. No habíamos vivido una violencia como esta, ni menos como la que parece avecinarse, ¿no? Eso no tiene precedencia. Es una gran contrarreforma agraria, sí, que se viene para México de forma muy violenta. Sí, claro. Eso es lo que se anuncia. De verdad estamos muy agradecidos, es muy ilustrativo, muy importante para nosotros esto, compañero Correa, que sea la primera de un conjunto de pláticas aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Las tenemos que dar nosotros. Gracias al compañero que nos hizo favor de contactarlo y de invitarlo. Y pues considere, no lo decimos nunca de dientes para afuera, somos así, esta es su casa. Gracias. Y ojalá, vamos a procurar que su tiempo le permita venir con nosotros en otra ocasión. De estos temas. Gracias, yo estaré siempre abierto y muchísimas gracias por esta invitación. Somos nosotros y gracias a las personas que nos estuvieron oyendo, a la familia Granados y a los compañeros que nos estuvieron oyendo. Les informo que este programa íntegro será repetido el martes a las 8 de la noche en el horario normal del programa Galaxia que conduce el compañero y su servidor. Java, muchas gracias por el apoyo en los controles y quédense con un poquito de música por el resto de la tarde. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle de Monroy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Hey, 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 Vámonos pa' Boconó, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos pa' Boconó, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Hey, 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 Voy a decir Yacaraye, el de las mujeres lindas, que con envidia me dijo que Villa es lo más de Bonilla. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Hey, 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 y al compañero Linares con su hermosa mandolina.
que escriba un canto que sea flor y sea semilla para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. Hey, 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 voy para allá, voy para allá, voy para allá. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle de Monroy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle de Monroy. Voy, 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 voy. Hey, 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 hey.